vamos a abrir Lucas capítulo 4, verso 38. Lucas capítulo 4, versículo 38. Vamos a leer del 38 al 41. Lucas 4, 38. Gloria al Señor. Al verso 41. Gloria al Señor. Lucas 4, 38 al 41. Nos ponemos de pie, los que puedan hacerlo, para leer la palabra del Señor. Unidos, hermanos, a los 4 versos, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Señor, te doy gracias porque nos permites alabarte y adorarte y exaltar tu nombre. Gracias por tu pueblo que está aquí y ha venido dispuesto a darte la gloria y el honor que tú mereces. Padre, pero queremos, Señor, ahora que tú hables a nuestras vidas, a mi corazón, al corazón de mi hermano que está acá, Padre, en tu casa, como el que está allá en su hogar, Padre, o en su trabajo viendo esta enseñanza. Permite que tu Espíritu sea el que nos guíe a toda la verdad y que podamos ser, Padre, dirigidos, retados, animados, confrontados por tu palabra. En tus manos ponemos este tiempo, Padre, pidiéndote que tú te muevas en este momento, Padre, como siempre lo haces, y toques nuestros corazones y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Cristo te lo rogamos y te lo pedimos y te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a trabajar, ¿verdad?, en este hermoso pasaje, a meditar, a analizar esto que nos narra, ¿verdad?, Lucas, el evangelista. El día domingo veíamos, ¿verdad?, de la manera maravillosa en que Jesús ejerció su autoridad en la enseñanza, reprendiendo a los demonios, y cómo su autoridad era admirada, era reconocida, ¿verdad?, por todos, aún por los mismos demonios, y fue afamada y todo ello. Lo interesante es que ese suceso se dio en el día sábado y se dio mayormente en la sinagoga. Decíamos que ahí en la sinagoga, vamos a pensar en pleno culto, allá había un hombre que estaba endemoniado, que tenía un espíritu de demonio, en plena sinagoga. Bueno, lo interesante, hermanos, es que el pasaje nos narra que Jesús sale, el que estamos viendo hoy, de la sinagoga, precisamente, hermanos, para entrar a una casa. Y es una casa, podríamos pensar, muy especial. Miren, hoy vamos a ver, hermanos, en esa casa, en ese hogar, sucedió algo bien interesante. Y llama la atención, tiene que ver con la suegra de Pedro. Ahorita haremos algunas cositas de ellas, ¿verdad? Que apenas ella recibió sanidad, la Biblia dice que al instante, hermanos, se levanta y ella les empezó a servir. Dice aquí, les servía. Allá en los otros evangelios dice, les servía. Pero al fin de cuentas, hermanos, hay una reacción rápida de ella. Al ver que Jesús hace algo por ella, ella reacciona, hermano, y empieza a servirle a él y a los que estaban con él. Hoy vamos a meditar con la ayuda de Dios, sirviendo al que vino a servir. Lo primero que analizamos, hermanos, es que la primera forma de servicio que yo encuentro aquí es sirviendo en la casa de Pedro, o la casa de Pedro sirviéndole a Jesús como un lugar de hospedaje, como un lugar donde iba a ser atendido. Ahora, han habido muchos comentarios con respecto a estos. Algunos dicen que pues precisamente
Jesús tenía su propia casa o los discípulos por ahí tuvieron una casa especial ahí en Capernaum. Han dicho y han creído que esta casa de Pedro es donde Jesús llegaba en un momento dado a quedarse después de sus jornadas. Cuando llegaba a Capernaum era ahí donde iba a quedar. Lo que llama la atención es eso, porque dice el versículo 38, el que empezamos leyendo, 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. No tenemos datos para saber si era lo habitual como algunos creen, porque no se dice que es que Simón lo haya invitado. Oye, Señor, te invito a la casa. No, no, él entra a la casa de Simón como si ya hubiera un punto de confianza. Quizás habían andado días enseñando por distintos lugares. Ese día sábado de temprano se fueron a la sinagoga como era la costumbre. Y cuando salen, Jesús por iniciativa propia va y entra a la casa de Simón. Hasta aquí no nos dice. Después nos vamos a encontrar con que los apóstoles, en especial cuatro de ellos, que era Simón Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, son los que en ese momento andaban mayormente con él. Ahora, este dato, hermanos, nos ayuda a entender algo muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús visitó muchas casas. Jesús hizo cosas hermosas en las sinagogas. Pero, hermano, por ahí le hacía yo la pregunta, bueno, ¿qué otra casa te acuerdas que Jesús haya visitado? Y yo sé que si yo les hago la pregunta, ustedes tienen en mente muchas casas que en su ministerio el Señor visitó y unas que llaman más la atención de otras. Y si yo le hiciera ahorita la pregunta, muchos a lo mejor tienen hasta todo un orden cronológico en las que lo visitó. Pero podríamos solo recordar, visitó la casa de Mateo. ¿Se acuerdan cuando lo llama? Mateo le ofreció un banquete, hizo una comida y ahí va a la casa de Mateo. Y lo empezaron a criticar. ¿Cómo es posible que se meta a comer con publicanos, que eran recaudadores de impuestos y pecadoras? Bueno, imagínate la visita que hace a la casa de Marta, María y Lázaro. Cada vez que iba a Jerusalén, pasaba a Betania y pasaba a quedarse en esa casa. Muchos sucesos, ¿te acuerdas cuando se sentó María a los pies? Marta le servía. Cuando llegó y resucitó a su hermano Lázaro. No, o sea, sucesos increíbles en ese hogar. ¿Y qué decir de la casa de Simón el fariseo? Eso lo narra Lucas 7:36. Lo invitó a una cena igual y en esa cena entró una mujer y empezó a lavarle los pies a Jesús, ¿te acuerdas? Y Simón empezó a decir, qué bárbaro, si fuera profeta sabría qué mujer es la que lo está tocando, que era una pecadora. Y él le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, entré a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, no me diste beso, no, y esta mujer no ha dejado de hacer eso. ¿Sabes por qué hacía ese énfasis Jesús? Y ese dato nos ayuda a entender, el hecho de que Jesús entrara a una casa es porque lo iban a atender. Es porque lo iban a servir. O es porque mucha gente que ya empezaba a entender quién era Jesús, lo sentían como el más grande de los privilegios. Imagínate, el Rey de Reyes entrando a una casa. Sí, lo imaginamos aquí en la casa de Dios. Esta es su casa, este es su templo. Aquí está el Señor. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero al Rey de Reyes, al Dios hecho carne, entrando en una casa de seres humanos, lleno de defectos, pero también lleno de necesidades, es lo sorprendente. ¿Qué decir cuando Zaqueo? Ahora, no te quiero hacer mucho énfasis en esto, pero es súper interesante. Lucas como que le ponía mucho énfasis a esto. Te explico algo. El suceso cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María y María se sentó a sus pies, solo Lucas lo narra. El suceso de Simón el fariseo con la mujer pecadora que entra ahí, solo Lucas lo narra. El suceso de Zaqueo, ¿te acuerdas? Que quiere ver a Jesús y le dice, Jesús, Zaqueo, bájate, date prisa, es necesario que hoy pose yo en tu casa, solo Lucas lo narra. El suceso de Jairo, ese sí lo narran otros evangelios. El de los caminantes de Emaús. El de Jairo es que resucitó a su hija. ¿Te acuerdas el de los caminantes de Emaús? Que Jesús hizo como que iba a pasar de lejos y él le dijeron, no, Señor, no te vayas, quédate con nosotros, se hace tarde. Y lo invitaron a comer y cuando está partiendo el pan se les abre los ojos y se dan cuenta que es Jesús. Hermano, qué increíbles datos. Digo, otros evangelios narran otros episodios, pero Lucas hace mucho énfasis
en que a Jesús le gustaba entrar a las casas. Y es que Jesús sabe que en las casas, en los hogares, en las familias, hay problemas, hay necesidades. Ahora, ¿por qué entra? ¿Cuál es su principal intención? ¿Cuál es su plan? Sabía, yo sé que Jesús sabía todas las cosas, sin que nadie se lo pidiera, sin que alguien le expresara una necesidad. Jesús sabía la necesidad o lo que pasaba en el hombre, hermano. Pero lo que llama la atención es que entra a ese hogar y hay una necesidad. Dice Lucas 4:38, entró en la casa de Simón y la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Y dice el verso, hermanos, mira, me volteé aquí, como siempre veo la pantalla. Y dice el verso, y le rogaron por ella. Le rogaron por ella. No sé si de ahí sacaron el ruega por ella, ¿no? Bueno, pero era ella, la suegra de Pedro, de Simón. El Señor le preguntó, oye Simón, ¿está enferma tu suegra? Simón, Señor, Simón. Le dice. Pedro, hermanos, por lógica, si tenía suegra, estaba casado. Por cierto, es un dato muy fuerte que golpea un concepto, bueno, una ideología, podemos decir, ni siquiera es concepto teológico, una ideología, una doctrina del concepto del celibato, de que se tienen que dar así, no los sacerdotes sin casarse. Y el apóstol Pablo toca algo de ello, ¿no? Cuando habla de los derechos de un apóstol. Y Pablo hacía una pregunta allá en 1 Corintios 9. Si lo quieren buscar, si no, no es necesario, porque Pablo está hablando acerca de sus derechos y dice el capítulo 9, versículo 1, no soy apóstol, 1 Corintios 9:1, no soy libre. Y después dice en el 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Y dice en el 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y quién dice ahí? Y Cefas. Pedro, Simón y Cefas es el mismo personaje. Cefas tenía una hermana por mujer. No tenemos derecho de traer una hermana que sea nuestra esposa, nuestra mujer, como lo tenían los otros apóstoles, los hermanos del Señor. Y Cefas estaba casado. El primer papa, según la Iglesia Católica, estaba casado. ¿Por qué no dejan a los pobres que se casen, hombre? No que le ponen eso, que los están matando, están haciendo que se quemen o que caigan en cuestiones que no son correctas. Pero bueno, no es exactamente el tema. Pero lo interesante es que el texto da pauta para pensar en ello y hablar de ello y decir, ¿sabes qué? Sí, Pedro tenía una suegra. Y lo interesante es que da a entender, no sé si Pedro le ha dicho, Señor, mira, la verdad no sé a dónde vayas a ir. Dicen algunos, dice, si Pedro no dice el texto que lo haya invitado o le haya insistido, Señor, vete a mi casa, es que tengo a mi suegra que está enferma. Y la quiero mucho. Y amo a mi suegra. No soy como los demás de esos que viven con Malcalco que no aman a su suegra. Yo sí la quiero y quiero que me la sane, Señor. Me gusta la expresión, volviendo a Lucas capítulo 4, verso 38. Le rogaron por ella. ¿Quiénes? Ellos. De seguro está la hija. No nos da la Biblia dato de que si Pedro ya era viudo. No. Es su suegra. Vive ahí. Ahí está su hija. Pedro de seguro tenía familia, tenía hijos. No hay mucha información de todo ello, pero eran familias, hermanos, y los israelitas eran buenísimos para hacer familia. Así que yo me imagino a la familia ahí. La señora tiene una fiebre que es muy severa, según los otros evangelios, hermano. Era una fiebre intensa, una fiebre muy alta. Y el que llama la atención que lo menciona es Lucas. Acuérdense que Lucas era ¿qué? Médico. Y le llama la atención el concepto de una fiebre. Ahora, hoy en día dicen una fiebre, no un XL3, adiós a la gripe, un 2x3, una melubrina, un mejoralito y que le calme la fiebre un pañito. No. O sea, no sabemos desde cuándo la señora tenía fiebre. ¿Qué le estaba ocasionando la fiebre? Cuando hay fiebres muy altas es porque hay una infección muy alta. Hermano, no sabemos si era un problema de infección en la orina, no, olvídese ya de pensar en otras enfermedades cancerígenas como una leucemia, que son fiebres intensas y altas, que son siempre los temores cuando hay fiebres así continuas. No nos dice la Biblia nada de ello, solo que tenía una gran fiebre. Pero lo que me llama la atención es que ruegan por ella.
Hay pautas bíblicas para entender, hermanos, que cuando un hermano está enfermo y cuando se nos enferma un ser amado, tú y yo, nosotros podemos pedir ayuda y ser hermano, es lo que hacemos en intercesores y lo que continuamente y casi a diario se nos está mandando. Hermano, por favor, oren por mi tía, oren por mi hermano, oren por mi papá, mi mamá, mi hijo, está enfermo. Hay distintas enfermedades, porque la Biblia nos enseña eso. Santiago dice: está alguno enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. Hermano, la Biblia nos da pauta para orar unos por otros y rogarle ¿a quién? A Él, al poderoso Señor, para que sane a nuestro ser amado. Es lo que nosotros hacemos en nuestras oraciones, es lo que hacemos los lunes. Hermano, clamar, y no solamente es pedir a veces por un milagro, es venir a darle gracias, es venir a exponer muchas otras necesidades que pueden ser más importantes que una fiebre. Esa es la verdad. Porque ese es el detalle. A veces solamente pensamos que la oración es solo para pedir por un milagro, un aspecto físico. Pero no, hermano, la cuestión, hermanos, de el milagro que el Señor quiere hacer va mucho más allá. Y aquí hay algo que llama la atención. ¿Por qué? Porque hay hospedaje en la casa de Pedro para ella. Pero vamos a encontrar, hermanos, que hay personas que están rogándole a él por ella, sirviendo al que vino a servir, pero sirviendo también al que está en necesidad. La suegra de Pedro tenía fiebre y ellos le rogaron por ella. Le ruegan a una persona. Aclaro el asunto. No le rogaron a otras personas, no, le rogaron a uno, al que había entrado a esa casa, al que estaba pisando esa casa. Ellos sabían que era alguien muy especial y que tenía el poder para hacerlo. Vamos al relato de Marcos, el mismo episodio en Marcos capítulo 1, versículos 29 y 30. Solo para ver algunos datos pequeñitos que ahí da Marcos capítulo 1, versos 29 y 30. Bueno, hasta el 31 una vez todo, para ya no volver acá. Dice ahí Marcos 1, 29 al 31. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Ya nos da un dato más, acostada por lógica. Da a entender que estaba bastante débil o bastante agotada, como agotan las fiebres altas. Y enseguida le hablaron de ella. O sea, cuando entra le hablan de ella. Aquí nos dice, bueno, allá le ruegan por ella, acá le hablan de ella. No sé, le empezaron a decir desde cuándo está así, cuántos días ha llevado con fiebre, no se la pueden controlar con nada. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. El enfoque de Marcos va a ser casi el mismo que Lucas al final. Vuelvo a Lucas capítulo 4. Dice el pasaje, hermanos. Allá Marcos nos dice, bueno, se acercaron, la levantó. Aquí en el verso 39 de Lucas 4 dice, e inclinándose hacia ella, porque está acostada. Y Jesús se inclina hacia ella. No sé si al oído, no sé si le pone la mano en la frente. Hay otro pasaje que tomándole la mano solamente, dice ahí, reprendió la fiebre. Hay una reprensión hacia la fiebre. El día domingo veíamos que con su autoridad él reprendía a los espíritus. Pero aquí está reprendiendo a una enfermedad. Hay que aclarar esto, muy importante. No está reprendiendo a un espíritu de fiebre, como algunos a veces quieren suponer. No, aquí está reprendiendo una enfermedad. Y tú puedes a veces decir, Señor, en tu nombre, no usar el término, reprende esa enfermedad. Y tú dices, no es porque detrás de la enfermedad siempre hay un demonio. Aclaro, hay algunas enfermedades que el demonio las puede causar, en la Biblia las hay. Pero hermano, no es que toda enfermedad es un demonio. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque a veces se va a ese extremo y entonces el diablo hasta se ha de reír. No, ya me echan la culpa, como veíamos el domingo, de todo, cuando en realidad a veces el problema por el cual una persona está enferma es porque se ha descuidado, es porque no ha comido lo correcto, es porque no ha llevado un proceso de prevención para no enfermarse y por lógica está teniendo algunas consecuencias. Lo que llama la atención es que Jesús reprende la fiebre. Oh, gracias, hijo, gracias. Y la fiebre la dejó. O sea, desaparece, hermano. Y el verso dice que lo hace instantáneamente, levantándose ella al instante. ¿Qué empezó a hacer la suegra de Pedro? Dice el verso, les servía. Ella está agradecida. Ella, hermanos, está valorando lo que el Señor hizo. Y por lógica ella toma una acción.
no puede ser que una persona, hermanos, que recibe un beneficio de parte de Dios, que recibe una ayuda de parte de Dios, que Dios hace algo por ella, la persona después de recibir el beneficio, después de que se hace algo por ella, se quede inerte, no haya ninguna actitud, hermano, de acción. Por ahí se dice, ese es el asunto, hermano. A toda acción debe haber una reacción. Si no la hay, entonces habría que valorar bien lo que está pasando en la persona, porque pudiera ser que la suegra de Pedro sanó físicamente, pero está enferma espiritualmente. Te lo voy a decir así, hermano. Hay muchos que sanan físicamente, pero están enfermos espiritualmente. No se ven acciones de gratitud. No se ven actitudes que cambien, que en verdad se digan, ¿sabes qué? Oye, qué bendición la que acabo de recibir, qué bendición la que tengo. Lo que me llama la atención, hermano, es preocupante porque en muchas ocasiones encontramos que no hay esta forma, hermanos, de actitudes. Y hay quienes a veces hasta lo pactan, lo dicen, Señor, si me sanas, me entrego a ti y te sirvo. Si me ayudas y me resuelves mi problema, yo hago esto y lo otro y lo otro. Y con su boca se comprometen, hacen votos, hacen disque compromisos. Y a la hora es facilito. Dice, Señor, nada más lo dije porque estaba yo desesperado. Tú entiendes mi corazón. En verdad no lo dije, se me chispoteó, lo dije sin querer queriendo. Y nos sale el Chapulín Colorado y nos salen todos los personajes, ¿verdad?, de la televisión ahí. Para justificar el que en realidad, no fue un voto, no fue una promesa. No. Yo solamente lo dije porque quería que el Señor me ayudara. Yo sé que muchos saben las historias bíblicas. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos? Solo para tener en mente algo que contrasta con esto. 10 leprosos. Ven a Jesús que va pasando y le empiezan a gritar, Jesús de Nazaret, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice el Señor, ¿qué quieren que yo les haga? Pues queremos ser sanos. Bueno, vayan y muéstrense al sacerdote. Y los manda, hermanos, a que se muestren al sacerdote. Y donde van en el camino, ellos en obediencia al mandato del Señor, milagrosamente la lepra va desapareciendo. Y tenían que llegar al sacerdote porque el sacerdote era el que daba el dictamen o la parte médica para evaluar si ya no tenían lepra y podían dejar de estar en el leprosario porque estaban apartados de la sociedad porque la lepra era contagiosa. Así que en lo que van, hermanos, llegan al sacerdote, el sacerdote da el diagnóstico, no, su lepra está limpia. Hermano, la Biblia nos narra y tú conoces la historia. ¿Cuántos regresaron de los 10, hermanos, a Cristo? Dándole gloria a Dios. Uno. Y la neta, yo sé que tú has leído el pasaje y pregunta al Señor, ¿y no fueron 10 los que fueron curados? O sea, como para hacer el contraste, ¿qué onda con los otros 9? Ni siquiera para darle gracias, para decirle, Señor, qué bárbaro con lo que hiciste. Oye, nosotros nos iba a matar la lepra porque la lepra es incurable y les iba comiendo la piel, la carne, hermano, se les iba pudriendo el cuerpo hasta que morían en una cuestión espantosa. Y nos libraste de eso. No, solo uno, hermano. Y eso muchas veces lo hemos enfatizado. Los milagros no cambian a la persona. Los milagros, hermanos, no transforman a las personas. Mentira del diablo. Por eso el diablo es tan astuto hasta para hacer milagros y engañar a la gente con ese tipo de estrategia. ¿Por qué crees que Satanás va a hacer tantos milagros en la tribulación y va a hacer que el mundo entero se le rinda a través del anticristo? Sí, pues es astuto. Jesús quiere más gente que en verdad aprenda a creer en Él, reciba o no reciba un milagro, sane o no sane, pero que esté comprometida a adorarle, a agradecerle y a bendecirle en las buenas y en las malas. Ese es el verdadero cristiano. Ahora, gloria a Dios si nos sana, pero aquí va, ¿qué hace la suegra de Pedro apenas eso, hermano? Inmediatamente. No dijo, ay, es que estoy convaleciendo, es que me estoy recuperando, es que todavía me siento débil, es que ya es de noche, porque vas a ver el pasaje, ya era tarde. No, es que tengo varios días yo y tengo medio entumidos los cuerpos. No, la señora está feliz. Desapareció la fiebre. No sé, yo sé que ese tipo de milagros el Señor no nada más te la sacó de la enfermedad, sino como que hasta le metió vitaminas, no sé cuántos sueros espirituales le metió. Y la mujer tiene una fuerza bárbara y se pone a servir la señora. ¿Qué edad tendría la señora? ¿Cuánto le calculan que tenía la suegra de Pedro? Vamos a ayudar a la señora. ¿Cómo cuántos años cree que tenía la suegra de Pedro? ¿Cuánto? 60, 50 y tanto, ayúdenla pues. Sí, porque Pedro era de los apóstoles más viejones, si saben eso, ¿verdad? De los más viejones, es más, mejor dicho, el más viejo, algunos dicen. Pero
No te lo imagines tampoco, no, 30 y tantos años, 30, algunos dicen de Pedro. Así que pon que la suegra tenía 50 y tantos, se casaban jóvenes, todavía estaba fuerte. No sé si, ¿cuánto? Bueno, ayúdenla pues. Pues yo iba a 80, ¿no? Ya, con un bordón, la viejita, ahorita les voy a preparar algo de comer. No, la señora se pone, hermano, en acción y empieza, espérenme, no se vayan a ir, por favor, no se vayan a ir. No, ahorita les voy a preparar algo, un cafecito, un café con leche, manda a comprar pan, o ya voy a poner a cocer frijol, de aquí a que se pusiera el frijol, ¿no? Cualquier acción, el asunto es una acción de amor, de gratitud. La mujer está agradecida, hermano. Ahora, ¿sabes tú que esto lo enfatiza mucho Lucas? Busca Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Y lo enfatiza hacia las mujeres. Ahora, por favor, no me malentiendan, pero me gusta ese énfasis que pone bastante Lucas en este detalle. Y que, insisto, es el único que lo menciona, este dato que les voy a dar ahorita. Mateo dice algo de ello un poquito al final de su evangelio, pero dice Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Y tú te das cuenta cuando no hay referencia en otro evangelio, porque no hay ningún dato que diga ahí que esté ese texto o esa porción bíblica en otro evangelio. A veces cuando una Biblia de estudio te dice que está también en Marcos, está en Mateo, o a veces podría también aparecer en Juan, que es más difícil porque no es de los sinópticos. Pero mire el 8, Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ya para ese entonces van los 12 con él. ¿Cuántos son por todos? 13. Vamos a hacer el cálculo. Aparte de los que iban atrás, ¿no? Que eran multitudes que lo seguían. Pero dice el verso 2. Y algunas mujeres, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Dos cosas distintas. Mujeres que habían sido liberadas de demonios y mujeres que habían sido sanadas físicamente. Son dos cosas distintas. Mujeres que habían sido exorcizadas, para que entendamos la palabra, ¿sí? Y mujeres que habían sido sanadas, liberadas de una enfermedad. Y aparece en primera escena, ¿quién? María Magdalena. María, que se llamaba Magdalena porque era de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. Nada más 7. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Tenía un buen puesto de trabajo, si quiere, su esposo, porque era intendente de Herodes. Sí, es cierto, intendente. Solo se dedicaba a dar, a hacer limpieza, pero intendente de una persona importante. Y Susana, ¿sí? Y otras mujeres que le servían sus bienes. Susana cree que era la mamá de Jacobo y Juan. Pero oiga el dato final. Y otras mujeres que le servían, ¿cómo? ¿De sus qué? Sabían servir al Señor, de sus bienes, de sus recursos. Quizás eran mujeres viudas, pensionadas, o le habían dejado una buena herencia a sus esposos. Y ellas tomaron la disposición de servir al Señor con sus bienes. Otras quizás no lo hacían con sus bienes, pero lo hacían con sus capacidades. ¿Alguna vez te has preguntado quién le preparaba el alimento al Señor y a los apóstoles? ¿Quién le lavaba la ropa? Dice, no, yo sé, ellos lo podían hacer, sí. ¿Quién? Porque muchas formas de servir. Cuando tú lees la lista de las cualidades que una mujer viuda, que va a ser puesta en la lista de que reciba un apoyo de la iglesia, debe ser puesta allá en Timoteo, a lo mejor lo has leído. Ve todas las características, que han servido, que le han lavado los pies a los santos. O sea, está hablando de que no es que va a una imagen, no, sino que era lavarle los pies a los discípulos, dar una atención de cuidado y a lo mejor una frotadita. Era caminar kilómetros y kilómetros predicando la palabra. Llegaban cansados y agarraban esas mujeres, así, hermano, era la verdad, a lavarle los pies, a tallarle los pies de tanto que habían caminado. Y la pregunta es, ¿quién se los talla a ellas? Es como la mujer, ¿no? Que llega el esposo, vengo cansado, no, prepárame comer, ya se sienta el esposo y la mujer hasta le quita. Yo conocí una, mi suegra, así era, le quitaba los zapatos a mi suegro. Ella también venía cansada de estar en la frutería, pero ella lo hacía con él, y a veces lo hacían igual mis cuñados. Mi esposa no lo hacía casi, porque no tiene tanta la costumbre. No, también lo hacía a veces.
No, y los zapatos de mi suegro, que después de todo el día que estaba ahí, hermano, yo llegaba a visitar a Ruth, se sentía el trancazo hasta de lejos, hermano. Era un trabajito fuerte. Ahora, allá la ventaja es que no eran zapatos cerrados, eran sandalias, pero se llenaban de polvo. Era un servicio, en verdad. Todos esos detalles a veces los encontramos en la palabra. Este dato es interesante. Pero habían otras que les servían de sus bienes. ¿Por qué? Porque estaban agradecidas. Porque el Señor las había liberado del dominio del demonio. A otras las había liberado de enfermedades que no había otra forma de cómo curarse. Hermano, es lo que pasó con la suegra de Pedro. A una acción servidora de Cristo, ella tiene una reacción. ¿Sabes qué? Voy a servir al que me vino a servir, al que me vino a sanar, al que me vino a rescatar. Por eso una de las cosas cuando se mide el cristianismo, hermanos, óyelo bien, es el servicio. El Señor no te salvó para que ocupes un lugar ya nada más de oyente, pum, cumple ahí. No, es para que hagas algo por Él. Es para que vivas para su gloria. Principios bíblicos que aparecen en la palabra del Señor de una manera clara. Porque la Biblia dice, hermano, algo muy importante, y este pasaje a mí me llama mucho la atención. Yo quiero que lo busques. Está en Corintios, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 4. Capítulo 5, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14 y versículo 15. Oiga esto, hermano. Si el amor de Cristo no te contriña y te mueve a hacer algo por Él, preocúpate. Porque la verdad es que pues, el Señor no ha hecho nada por ti, a menos que seas súper malagradecido o el más chiva de los chivas del mundo. Porque no puedo creer que una persona que ha recibido tantos favores, tantos beneficios, tanta gracia, tanto perdón, tanta misericordia, tanta salvación y una salvación tan grande como dice la Biblia, sea inerte y no reaccione y no tenga actitudes de gratitud, de servicio, de qué más puedo hacer, en qué puedo servir, cómo puedo ayudar a mi Señor, cómo puedo ayudar en su reino. Mira 2 Corintios 5:14, porque el amor, ahora lo lees conmigo fuerte, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió y resucitó por ti, mi hermano? Cristo. ¿Qué es lo que la Biblia te invita? A vivir para Él, a entregarte a Él, a rendirte a Él. Es el más grande de los privilegios que podemos tener, servir al que nos vino a servir. ¿Te acuerdas que Jesús dijo? Yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Ah, está, es que no lo sirvo porque Él dijo que no vino a ser servido. Una cosa es que eso lo haya dicho el Señor porque Él vino a servir, pero aquí está el reto tuyo. ¿Sabes qué es verdad? Y te lo voy a decir así, y es que Jesús no depende de ti. No depende. Si le sirvo o no le sirvo, Él sigue siendo rey. Y Él sigue llevando adelante su reino. Si te involucras en la iglesia o no, al servir al Señor, la iglesia va a seguir caminando, hermano. Entiéndelo, esto no depende de ti, pero es un honor y privilegio del cual deberíamos sentirnos agradecidísimos, porque Él nos ha escogido para poder hacer algo por Él, para su gloria y su honra. Amén. Estas mujeres lo entendían. Si muere por mí, da su vida por mí, me sana, me rescata, me libera, pues voy a servirle a Él. Mira, en la Biblia hay unos ejemplos bien interesantes. Mateo, te digo que menciona algo de estas mujeres. Mira, busca Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versos 55 y 56. Mateo 27, versos 55 y 56. Solo es un dato que da así, de cuando Jesús está muriendo. ¿Sabes quién están ahí en la escena? ¿Y te acuerdas? Ahí estuvieron junto a la cruz. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús. ¿Desde dónde? Desde Galilea. El viaje era largo, hermano. ¿Y cómo dice que le habían seguido? ¿Qué hacían? Nada más acompañando para chismear, a ver qué onda, a ver qué milagro hacían. No, sirviéndole. Iglesia, hermanito, si vas a seguir a Cristo, síguelo, pero sirviéndolo. No, yo nada más vengo a ver qué me va a dar, a que me resuelva otro problema, a que me ayude en esto, a que me sane de esto, a que me... Hermano, pero ¿y tú qué haces por Él? Síguelo, pero sírvelo.
Le seguían sirviéndole y lo hicieron hasta lo último. Allá están. Y no nada más hasta lo último. Dice el verso 56, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo, que se cree que era Susana. Y le decían Susanita. Y yo creo que es la que tenía un ratón, ¿verdad? Un ratón chiquitín. Ahora, estas dos hermanos, o más bien, estas mujeres, ¿te acuerdas lo que hicieron cuando Jesús muere? Se fueron a ver dónde habían puesto el cuerpo. Y fueron las que van tempranito en la mañana. ¿Qué iban? A embalsamar a Jesús, a llevar especies aromáticas. Y por eso tienen el privilegio grandísimo, que es a las primeras a las que se le aparece Cristo. ¿Por qué? Porque eran a todísimo dar, porque se pusieron las pilas, porque Jesús sabe recompensar a quienes le sirven, hermano. Lo sabe hacer. Ahora, esto es fascinante, porque hay uno de los salmos que más usamos nosotros a veces en acciones de gracia y casi yo lo reuso y lo uso, pero es que es hermoso, es una pregunta. Salmo 116, verso 12. Salmo 116, verso 12. Y yo quiero que te hagas la pregunta, hermano. Salmo 116, verso 12. ¿La puedes hacer la pregunta? Y piensa, en verdad es una oración. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? De esa pregunta han salido un montón de himnos, hermano. No hay cómo pagarle. Es impagable lo que Él ha hecho por ti y por mí. Porque gloria a Dios si te ha sanado, qué bendición. Gloria a Dios si te ha libertado de un demonio, no, hermano, o si te ha libertado de un vicio, amén. Pero hermanos, Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Murió para que tú y yo no muramos, hermano, y hoy en día podamos ser justificados y hoy podemos, y estoy hablando de morir espiritualmente, y podamos ser resucitados y estar seguros de que cuando Él venga nos va a llevar con Él. Ya la salvación la tenemos asegurada. Pero mi hermano, ¿cómo pagarle al Señor? El salmista lo contesta en el Salmo. Todo el Salmo hoy habla de ello. No voy a hablar de eso porque no es una acción de gracia, sino se los predico otra vez. Pero dice ahí, hermano, versículo 16. Oiga lo que dice el salmista. Oh Jehová, ciertamente yo soy, dígalo, ¿yo soy tu qué? Tu siervo. Siervo tuyo soy. Oye, hijo de tu sierva. El salmista está diciendo, Señor, yo estoy con la disposición de servirte porque tuve una mamá a todísimo dar que me enseñó a servir al Señor. Yo le doy gracias a Dios porque en verdad yo sé que muchos de nosotros tenemos esa gran bendición de tener a nuestras mamás que supieron servir al Señor de muchas maneras, porque hay muchas formas de servir al Señor. Y la verdad es que cuando mamá, los que hablan aquí, no se sabe exactamente quién escribe el Salmo, hay muchas conjeturas acerca de ello, pero lo que da a entender aquí exactamente es que él siente el legado que le dejó su mamá y dice, bueno, es que yo soy siervo tuyo o te sirvo a ti porque soy hijo de alguien que te sirvió a ti, era tu sierva, mi mamá era tu sierva. Tú has roto mis prisiones, o sea, ya me libertaste y por eso te sirvo. Y dice el 17, le ofreceré sacrificios de alabanza, invocaré el nombre de Jehová, pagaré ahora mis votos. ¿Y qué es un voto? Una promesa, algo que en un momento de crisis, Señor, en verdad voy a hacer esto. Ese es un voto. Y yo sé que la mayoría, sin querer, queriendo, a veces sin pensarlo, muchas ocasiones hacemos votos, sobre todo cuando estamos en un serio problema, un apuro. Y dice, pagaré mis votos delante de su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Pero me llama atención lo primero que dice, soy siervo, hijo de tu sierva. Yo sé que muchos de nosotros tenemos esa bendición, ¿no? Aquí está con nosotros mi hermano Mauricio. Su mami, una mujer que le fascinó el servicio a Dios, que trabajaba o colaboraba a veces en brigadas médicas misioneras. Sí, la acaba de ir a enterrar. Y él le queda en su corazón un gran legado. Y dice, ¿sabes qué? Ya ganó la batalla. Ya ella oyó las palabras que el Señor le dice a esos buenos siervos. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por lo que duele y la va a extrañar y como él dice, siente un vacío en su corazón terrible, hermano.
pero hay un legado. Y la mayoría o muchos de nosotros podríamos tener. Yo sé que algunos dirán, hermano, yo no lo tengo tanto, mi mamá no es cristiana. No todos los casos son así, pero en este caso el salmista hacía una énfasis en esa área. Soy un siervo porque soy hijo de tu sierva, porque tu sierva me enseñó a servir. Hermano, y tenemos ese enorme privilegio. Pero independientemente digan, no hermano, bueno es verdad, yo no. Y yo sé que aquí hay muchos ejemplos, yo podría citar muchos ejemplos en estos días, hermano. En estos días y en todo el tiempo en que Monte Sinaí ha estado, le damos gracias a Dios. Lo hemos dicho eso, es verdad. Tristemente a veces no toda la iglesia se involucra en servicio. ¿Por qué? Porque hay temporadas, etapas y todo. Venían a la mente muchas cosas, ¿no? En cuanto a áreas de servicio, cuando eran los campamentos que eran trabajo de locura. Y ahorita que está la escuelita de vacaciones, decía mi esposa, ¿será que es que en verdad ahora nos damos cuenta como si estamos más viejos? Antes cuántas cosas más hacía y ya ahorita es una cuestión que en verdad nos sentimos como... Y parece nada, pero hay ese tipo de... Pero tú ves el trabajo de las hermanas que casi un mes antes, algunas hasta mes y medio antes, trabajando, elaborando, cosas que a veces los papás no lo valoramos, no lo entendemos, y que a veces digan, no, se me hace a la hora, ¿qué trae un niño más? Hermana, pero es que tenemos que trabajar el material de todo porque hay algo que deben de saber, iglesia. Hoy en día, en Monte Sinaí, no se está usando los materiales donde ya viene hecho todo, vienen los libros completos, no. Se está haciendo una estructura de un material donde se trabaja diferente, sobre todo en este programa. El tema se inspiró, se trabajó aparte los 3 días de clase mayormente, por eso es que se hizo en 3, porque hacerlo de 5 iba a ser todavía mucho más complicado, pero son cosas que las maestras han estado trabajando, los trabajos manuales, todo lo que los niños van a estar haciendo, porque es lo que van a pintar, qué es lo que van a hacer, las dinámicas, cada una de esas cosas lleva un mundo de trabajo, hermano, y que en verdad se quedaban hasta las 11 de la noche trabajando. Y los distintos grupos, porque es para distintos grupos. Damos gracias a Dios. Pero ¿qué decir de las familias que están haciendo limpieza ahora que ya no está Candito? Y en verdad, Dios bendiga a cada uno. Y diáconos que le echan la gana y que se esfuerzan. Y jóvenes que se involucran. Y hay muchas áreas de servicio. Pero igual tenemos que decirlo. Se necesitan más manos, más servidores. ¿Qué decir del trabajo que hace Vida Espiritual entregando despensa, yendo a comprar, invierte en todo? Ahora, yo sé que algunos hermanos es verdad, yo no puedo ir a hacerlo, yo estoy trabajando, pero yo aporto. Y por eso decíamos, unas quizás lo hacían con su talento, otras les servían con sus bienes. Yo les doy gracias a Dios, porque en realidad muchos no pueden quizás poner mano de obra, pero ponen el recurso, porque Dios los ha bendecido, o le da trabajo y dicen, ya, no, yo no puedo estar allá porque estoy en mi negocio, estoy en una empresa, pero ahí está mi aportación, porque hay muchas formas de servir a Dios, hermano. No podemos poner excusa. Lo malo está en que yo no hiciera ni una ni otra cosa. Ahora, Dios conoce nuestro corazón. Mira, te pongo un ejemplo muy hermoso que está en la Biblia en este aspecto, y quiero hacer mención. Son 2 personajes que Pablo hace mención de ellos, y se lo hace mención a una de las iglesias más a todo dar con él, que es la iglesia de Filipo. Este verso es uno de los que más le gustaba predicar a Julio cuando empezó a predicar. Estaba larguísimo. Me acuerdo que una vez lo predicó en Santo Domingo, en una actividad de varones, y fueron varios varones, y un hermanito que por cierto no vino hoy, le hacía seña de lugar, ¿verdad? Que ya le cortara. Llevaba como 1 hora y media acá, y cada ratito le hacía así con la tijera. Porque es un texto largo, yo no lo quiero leer todo, pero a la mecha, y yo lo tenía al lado y seguía orillándole que le cortara el mensaje. Y el hermano, como le gustaba exponer todo, lo iba a hacer. Y el hermano ya lo hizo casi a venganza, pues no lo corto ahorita para que... Y lo hizo sufrir, porque el asunto es que después iba a haber un convivio, había comida, y cuando sabes que va a haber eso, te desesperas más. Lo ideal es que mejor haya ayuno y oración para que aguantes todo el tiempo que sea necesario ahí. Vean el pasaje, hermano. En verdad, y Julio sabe que esto es real. Mira, Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, dice el verso, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo está en la cárcel y va a mandar a Timoteo para saber cómo están los cristianos de Filipo. Dice el 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sabes qué está haciendo Pablo con Timoteo? Dice, sabes que ninguno está
tan animoso a servir y tan dispuesto a ir y colaborar como él. Y oiga lo que dice en el 21. Porque todos buscan lo suyo propio. ¿Cómo dice el verso? No lo que es de quién. Y alguien dice, oye, pero si Timoteo le va a hacer un servicio a Pablo que está en la cárcel y vaya a ver a los hermanos allá. Sí, pero un servicio hacia Cristo Jesús. Y Pablo es fuerte. Todos buscan lo suyo propio. No, o sea, ¿cuánto voy a ganar? ¿Me vas a apoyar? ¿Me vas a dar para mi viático? Ahora, deduzco y quiero creer que Pablo un momento podía pensar, sí, vamos a ver cómo darle para que pueda ir al viaje Timoteo. Pero aquí como que de entender, muchas veces estamos pensando demasiado egoísta en nosotros. En que me sirvan a mí, en que yo haga algo por mí, en qué me va a beneficiar esto, en qué voy a traer, ¿verdad? De apoyo a mí. No, estoy pensando en mí. Pero los que ya entienden que Cristo murió y resucitó por ellos, no viven para sí. Se quitan ese concepto egoísta y entonces empiezo a vivir para aquel que vino a dar su vida por mí. ¿Por qué? Yo tengo que tener la mentalidad de servir al que a mí me vino a servir, hermano. Y Timoteo la tenía. Y dice el verso 22, pero ya conocéis los méritos de él, tenía muchos méritos, que como hijo a padre ha servido conmigo. ¿En qué ha servido? En el evangelio. Ahora, insisto, es que son muchas las formas de servir en el evangelio, hermano. Muchas. Y te lo digo así. Yo le doy gracias a Dios. Hay maestras trabajando, hay familias trayendo desayuno a los niños. Y ayer decíamos a los varones, necesitamos algunas manos, porque hay que hacer acá, porque hay que trabajo de poner mesas. Terminando, hermano, la actividad de los niños, hoy quedó por lógica, comen ahí, aquí en la parte ahí donde está la parte del mezanín, y ahí comen los niños, y por lógica algunos tiran vasos y cosas. Estaba sucio, había que hacer limpieza, y el equipo de limpieza tuvo que trabajar fuerte para dejar bien limpio el templo hoy, gracias a Dios. Pero mañana se necesita eso. Y el equipo de limpieza que está trabajando así, exactamente ya tiene determinados los días, no puede hacerlo mañana y tampoco lo van a poder hacer quizás el viernes. Y necesitamos quien, oye hermano, me gustaría colaborar en eso. Ahí está, acércate con el hermano Marcelino, que es el diácono que se encarga de ello, o con la hermana Ruth, o con el pastor Jorge, o con un servidor. Hermano, me gustaría ayudar en algo. ¿Hay algo? Sí, hay mucho, siempre hay que hacer. A mí me da gusto un hermano que decía, hermano, yo quiero colaborar en la escuelita. El asunto es que él no sabía que la escuelita iba ya a empezar a chocar con sus programas, porque muchos maestros empezaron a tener trabajo ya. Empezaron a cursos de capacitación. Pero hay opciones de servicio, hermano. Muchas más. Es cuestión de decir, ¿sabes qué? ¿En qué puedo servir? Yo tengo que tener el ánimo. Y Pablo decía, hey, hay méritos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que como padre e hijo ha servido conmigo en el evangelio. Ahora, vea lo que sigue diciendo. Así que a este espero enviaros, se los voy a enviar a Timoteo, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y oiga esto, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Él tenía fe que lo iban a sacar del bote. Pero ¿qué dice el 25? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Este no es tan conocido. Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, dice, es el que lleva los recados, y ministrador. Oiga esto, ministrador ¿de qué? De mis necesidades. Pablo estaba en la cárcel. Se da a entender que era el que llevaba apoyo, el mensaje, se lo iba a llevar a Filipo. Y yo quiero que entiendas, hermano, Pablo está lejos de ahí donde está Filipo, está encarcelado en Roma. Ministrador, la palabra ministrador es servidor en mis necesidades. ¿Tú crees que Pablo como siervo no tenía necesidades ahí en la cárcel? Pero es ahí donde te toca. Yo sabía tener abundancia, de tener hambre, pero pasaba situaciones de crisis. Y él llegó a ministrarle en sus necesidades. Y dice el 26, porque él tenía gran deseo de veros y a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y dice, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, Epafrodito, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ve al corazón de Pablo. De por sí dice, ya estoy triste aquí en la cárcel, pero Dios no permitió que yo me pusiera más triste muriéndose alguien que para él era su colaborador, su compañero
su mensajero, su ministrador en necesidades, su hermano en Cristo. Qué bendición es cuando un siervo de Dios tiene gente así, hermano. Y la verdad le damos gracias a Dios porque los hay. Pero por lógica a veces ese trabajo es tanto que hace falta mucho más. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Dice el 29, hermano, recibirle pues en el Señor con todo gozo. ¿A quién? A Epafrodito. Y tened en estima. Oiga, tengan en estima. Valoren a los que son como Él. Valoren a los que saben servir. Valoren a los que dan el extra. Porque la mayoría, valoren lo que hacen por sus niños. Valoren los que hacen la limpieza. Yo sé que ahorita que ya no tenemos a Candito, sí que lo valoramos algunos. Ay, hermano, la verdad es que sí, qué labor la que hacía, hermano. Valoren a los de vida espiritual, a los que trabajan en evangelismo, a los que sirven. Hermano, hay tantos ministerios, a los hermanos que están allá transmitiendo, hermanos que dependen y están trabajando y que a veces arreglan situaciones. Valoren, graban los audios, los mandan. ¿Para qué? Para que tú los compartas con familiares. Valoren, hay quienes le dan importancia. Valoren cuando alguien te manda un mensajito, hermanos, de aliento. Valoren, hermanos. Tened en estima, ¿sí? Pónganle un valor especial a los que son como Él, como Epafrodito, como Timoteo. Y como dice el 30, ¿por qué hay que estimar a ese tipo de personas? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, oiga esto, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Lo que da a entender el pasaje es que por hacer el servicio a Pablo que ellos le mandaron a hacer, es que estuvo, hermano, en peligro de muerte, a punto de morir. Iglesia, ¿cuál es tu actitud cuando recibes un milagro de Cristo? Hermano, no, yo milagro así como... Mi pregunta es, ¿no estás vivo? ¿No tienes salvación? Porque ese es el milagro más grande que Cristo pudo haber dado por nosotros. Hermano, hay muchas cosas que Jesús está haciendo por ti, por mí. Y la pregunta es, ¿cómo le servimos? ¿Cómo le hacemos? Voy rapidito ahí. Cristo sana la suegra de Pedro, ella le sirve. Pero hay algo más que podemos hacer a veces, hermano, ante el Señor o de servir a la gente. Mira, rapidito vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, volvemos ahí. Después de ver que esta mujer le servía al instante, dice el versículo 40, al ponerse el sol, o sea, estamos hablando del mismo día sábado, hermano. Mira cuánto el Señor ha hecho en el día sábado. Y aclaro, el día sábado es el día de reposo. Por eso es que los fariseos lo empezaron a perseguir. ¿Cómo está haciendo tantas cosas? Se molestaban con él. Porque Cristo había venido a servir, hermano. Y no usar el sábado para estar en una hamaca, tomando un vaso de pozol, un coco bien frío. No. El Señor vino a trabajar, a servir. Él era Señor del sábado. Y mira lo que dice el verso. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, en particular los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Vamos a buscar el pasaje en Marcos 1:32. Busquen Marcos 1:32, el mismo. Marcos 1:32. Vean cómo lo dice allá, hermano. Vean. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y dice el 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿A la puerta de quién? De la casa de Pedro. No está en un templo. No está al aire libre. Ahí está, hermano. Y por lógica no entran. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y ya explicamos el día domingo, no era tiempo de que se diera a conocer que él era el Mesías, así que los reprendía y los callaba. Porque el demonio quería que rápido se divulgara que era el Mesías para que más rápido lo llevaran a la cruz. Pero no era el tiempo del demonio, era el tiempo de Dios. Hermano,
Qué interesante dato, porque este nos ayuda a entender que entonces ese suceso o ese acontecimiento se está dando ahí en la casa de Pedro. Yo me imagino a Pedro y dice, ¿en qué hora trají? Esta gente está lleno de gente aquí. Y decía, bueno, ya se había puesto el sol, ya era tarde. Te explico ahí, no creas que la vida ya era como acá, que se acostaban 10, 11 de la noche. No, hermano. Se oponía el sol y era descansar allá, porque al otro día tempranito era levantarse. ¿Hasta qué hora habrá terminado Jesús de hacer esa labor? Orando uno por uno y poniendo la mano sobre cada uno de los enfermos. Y yo me imagino a Pedro ahí. Ahora, vamos a tratar de hilar las cosas. En otras ocasiones hemos encontrado pasajes donde dice la Biblia que Jesús no tenía tiempo ni para comer. Yo me imagino a la suegra de Pedro preparando la comida y en ese momento se empezó a correr la voz de que Jesús había sanado a la suegra de Pedro y rápido, ¿no? Se empieza a amontonar la gente. Ahí está el médico de médicos. Allí está el que tiene poder para sanar enfermedades. Así que, hermanos, empiezan a llevar los enfermos. No sé si terminó de cenar Jesús, si terminó de comer, o si tendría que dejar que la señora lo terminara de preparar alimentos. Dijo, ¿sabes qué? Acabe, vamos primero a ministrarle a la gente. No nos da el dato en qué momento se hizo una cosa u otra, o si dejó que se le enfriara su comida, que con tanto esmero la suegra de Pedro había preparado y ya tuvo que comerse la fría o se lo tuvo que recalentar. No nos da la Biblia más datos, pero lo que sí nos da a entender es que fue un tumulto de gente que llegó ahí, hermano. Y Jesús, a pesar de que quizás está cansado, todo el día ha estado activo, hermano, sirviendo. Él tiene la disposición de seguir haciendo las cosas. ¿Por qué? El domingo lo veíamos porque Él vino a destruir y a desbaratar las obras del diablo. Y bendito sea nuestro amado el Salvador, hermano. Porque nos da ejemplo de cómo servir a la gente. Ahora, vemos también a la gente trayendo a sus enfermos. ¿A quién voy a llevar a mi enfermo? A Cristo. No me malentienda, no quiere decir que no lo puedas llevar con un médico, pero hermanos, por favor, antes de ir con cualquier cosa, pongamos primero en las manos de Dios a nuestros seres amados. Hagamos una oración por ellos. Pidámosle a Dios, Señor, tú eres poderoso para hacer un milagro. O dame la guía para ver con qué médico lo llevo, si así es tu voluntad. Pero tú puedes hacer algo. Más si te agarra a medianoche. No, en apuro, a ver a qué médico despierto. Bueno, hay un médico que no tienes que despertar porque Él siempre está despierto para atenderte y se llama Jesús. Y hermano, te lo aseguro, hay médicos a los que tú les llamas y no te contesta a medianoche. Ahora, hay algunos que quizás que sí. No te va a contestar. Y más si no está en días de servicio o si está a lo mejor haciendo un servicio, no te va a atender. Pero Cristo siempre está dispuesto a atendernos. Amén, hermano. Ahora, si tenemos a ese Cristo que es tan a todo dar, que a toda hora podemos contar con Él, ¿por qué es que a veces nuestras actitudes de servicio hacia Él no son, hermanos, de la mejor manera? ¿No crees que en realidad eso es lo que entendía Josué cuando decía, es verdad, hermano, no sé si no logran entender que Dios nos libertó de Egipto? ¿Sabes para qué nos libertó de Egipto? Le decía a la gente, para que le sirvamos. Se lo dijo Josué porque lo había aprendido de Moisés. Y es que en Éxodo 4:23 Dios le dijo a Faraón, ¿sabes qué? Dios te dice que dejes ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Sabes para qué nos libertó Dios? Para que le sirvamos, hermano. Josué por eso dijo, escojan ustedes a quién van a servir. Lo puedes decir conmigo, pero dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es que hay muchas formas de hacerlo. No es precisamente que tengas que dejar tu trabajo. No, es que usando tu trabajo puedes servir al Señor como lo hacían estas mujeres. Llevo rapidito a Hebreos capítulo 6, verso 9. Hebreos 6, 9. Y que esto te aliente, hermano. Yo sé que la suegra de Pedro entendía bien esto. O si no lo entendía, su corazón estaba tan agradecido que dice, ¿sabe qué? No me puedo quedar quieta. Estuve quieta en la cama varios días por la enfermedad. Pero apenas tengo fuerza, me pongo en acción, voy a servir. ¿En qué te puedo servir, Señor? ¿Necesitas que yo te lave ropa? ¿Necesitas que te prepare comida? ¿Necesitas que te lave los pies? No me imagino a esa señora ya de edad avanzada. Dijeron, no, es una ancianita, no hay que molestarla tanto, está muy cansada. No, hermano, lo hizo. ¿Pero por qué? Porque creo que sabía y conocía, hermanos, estas verdades que están en las Escrituras. No es que las hubiera leído, sino que estas se escribieron después de ella. Pero mira, Hebreos 6, versículo 9 al versículo 11.
hasta el versículo 12. Ponga atención. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque había estado hablando de asuntos fuertes, de los que llegan y saborean y disfrutan, pero después se alejan y ya no hay oportunidad para arrepentimiento. Y algunos lo toman como si se hablara de perder la salvación. No, aunque hablamos así, para nosotros los cristianos hay cosas mejores. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. 10. ¿Por qué? Porque, dígalo conmigo, hermano, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vea esto, hermano. Vuestra obra, 1. El trabajo de amor, 2. Y es un trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. 3. A los santos en plural. Pero no solo eso, todavía les sigue sirviendo. Obra, trabajo, servicio. Obra, trabajo, servicio. Efesios dice que Dios ha dejado obras para que nosotros andemos en ellas. ¿Qué obras haces? ¿Qué acciones haces? No es que las hacemos para ser salvos. No, ya somos salvos. La salvación es por gracia. Pero porque somos salvos es que tenemos que hacer obras. Si no, va a aparecer un signo de interrogación. Y Santiago te lo va a decir, hey, muéstrame que tienes fe por obras. Porque si yo no veo tu obra, no estoy seguro si tienes fe. Si yo no veo tu servicio, no estoy seguro si tienes fe. Si estás agradecido, si el Señor hizo algo por ti. Si no veo tu trabajo, si no veo tus acciones. ¿Y cómo dice el verso 11? Y mira lo que decía el escritor de Hebreos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma disposición, las mismas ganas de servir. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que acabe la escuelita bíblica de vacaciones. Hasta que ya se encuentre alguien que haga la limpieza. Hasta que ya deje el pastor está hablando que se necesita que vengan a ayudar más. No, hermano. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin. Hasta el fin. ¿Cuándo será tu fin? No sé. ¿Cuándo será mi fin? No sé. ¿Cuándo será el fin de la gracia? No sé. El día que Cristo venga. Pero ojalá, como está en las parábolas, que cuando el Señor venga nos haya haciendo así. ¿Sí has visto ese texto? Así, amarrado del dedo gordo un hilo en la hamaca, ni siquiera para que tengas mesete con la mano, sino con el pie del dedón, ahí lo jala. Como decía, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor, trabajad y orad. Ese es el bonito himno, ahí en la macona moviendo. Con estos calorones te suda hasta el alma y ya. Pero ahí está trabajando por el Señor. Hermano, hasta el fin, mis hermanos, para plena certeza de la esperanza. Y dice el 12, a fin de que no os hagáis, ¿qué? Dile al que está a tu lado, dile a tu hermano, si es tu esposo, dile más fuerte, no te hagas perezoso, a fin de que no os hagáis perezoso. Vamos, más feo, flojo, más feo, zángano. No, ya no le digas así porque te va a pegar un codazo. Hermano, ¿sabes cuál es el plan de Dios? Que dejemos la pereza, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Yo sé que la mayoría de nosotros sabemos lo que dice Romanos 12:11. Te ayudo con la primera parte. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Dígalo pues, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, que hay que echarle gana. No, así vas así, hermano. No perezosos, no. Fervientes en espíritu. Tiene que haber un asunto del alma, de adentro. Sirviendo al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque hay una recompensa para los servidores. Te pones de pie y vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 26. Yo le doy gracias a Dios por los músicos. Se esfuerzan, hay trabajo, pero tú ves, hermano. A veces, bueno, hay un grupo de música, están una batalla. ¿Quién va a venir a tocar el bajo? Y le doy gracias a Dios, Danielito.
Danielito no sabe tocar el bajo. Pero hermano, si no hay, yo lo toco. Y verdad, gracias a Dios, Dani, y le agradezco a Dios por tu vida, por disposición. Dice, sí, porque hay que llenar el vacío, si no solamente teclado y cajón peruano, y ahí está Gerardo, y sabes que batallamos. Ahora, entendemos, nuestros músicos tienen trabajo, tienen algunos compromisos. Normalmente no es porque están durmiendo en su casa viendo televisión, normalmente es por trabajo. Ahora, estoy tratando de decir de lo que puede ser la mayoría. Pero hermano, hay necesidad, hay áreas de servicio, cada día hay más que hacer. Por favor, iglesia, y estoy hablándote de algo acá, pero hay muchas áreas donde podamos servir al Señor. Y mira lo que el Señor nos dice. Esto es palabra de Cristo para ti, hermano. Piensa en la suegra de Pedro. De seguro es que Cristo lo decía aún pensando en ella. Dice el versículo 26, 12, 26, lo dice conmigo fuerte, hermano. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere. ¿Sí logras entender lo que Jesús le está diciendo? Estás pensando en la suegra de Pedro, en las mujeres que lo siguieron desde Galilea, que le sirvieron, que les lavaban la ropa, que le hacían comida, en los apóstoles, en gente que abrió su casa. Mateo 10, me ponen el texto acá, hermanos, Mateo capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Porque a lo mejor tú puedes decir, hermano, pues yo no tengo mucho que hacer, pero a lo mejor tienes una casa. Mateo 10, 12, y esto se lo dijo a los apóstoles. Y al entrar en la casa, saludarla. Y el versículo que sigue, hermano, el 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Sabes tú que hubo un día un hombre que le dijo al Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa? Solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Te acuerdas el caso? El siervo del centurión. Y yo sé que a lo mejor, hermano, yo no soy digno que entre en mi casa el Señor. Sí, ni yo soy digno que entre en mi casa. Pero Él es el que la va a dignificar cuando entre. Él es el que va a dignificar tu casa y tu hogar y tu familia cuando entre. Hermano, es que en mi casa hay cosas que no están bien. Sí, así era la de Zaqueo. Zaqueo era un ladrón. Pero entró a esa casa y lo transformó y devolvió lo que había robado. Hermano, por eso que no quiere que entre en mi casa, voy a tener que devolver lo que ya. Cristo entra a nuestras casas para transformarnos. La primera forma de servir al que nos vino a servir es diciéndole al Señor, Señor, mi casa es tu casa. Quiero que vivas ahí. Quiero darte hospedaje. Y cada vez que haya oportunidad, si puedo hospedar y servir a un siervo de Dios, quiero hacerlo. Porque si la casa es digna, la paz de Cristo quedará en ese hogar. Eso es palabra de Dios. Eso no es algo inventado por un pastor o por un siervo de Dios. Eso es verdad. Créele al Señor. Hay muchas formas en que podemos servir a Cristo, hermano. Ojalá y aprendamos de la suegra de Pedro. Fíjate, hoy no vamos a aprender de Pedro, vamos a aprender de la suegra de Pedro y de muchas otras mujeres y de muchos otros hombres como Epafrodito, Timoteo, que estuvieron dispuestos a servir al que los vino a servir a ellos. Señor, te doy gracias. Muchas gracias por tu palabra. Yo me gozo cuando veo la iglesia sirviendo, a maestras sirviendo, a hermanos sirviendo la comida hoy para los niños. Cosas que parecía sencilla, pero lo hacen como para ti, Señor. A los que hacen la limpieza, a los músicos que tocan, a los que dirigen, a los que transmiten, a mi hermano Chinto que está en el audio allá, Señor, a los que evangelizan, a los que llevan las despensas, Señor, a los que hacen una visita, a los que dan una palabra de ánimo, Señor, a los que tienen ministerio, liderazgo, a nuestro pastor y a tantos siervos, Padre, que acá de una u otra manera hacen servicio, a los que sirven a veces en varones, en grupos de enseñanza a mujeres, en las casas Sinaí, los que daban enseñanza o los que prestaban su casa, muchas formas, Señor, pero también, Señor, a los que aportan, a los que lo hacen con sus bienes, no pueden poner su mano de obra porque están en sus trabajos, pero Padre, dan sus ofrendas y dan sus diezmos y dan sus promesas porque dice, de esa forma yo puedo seguir apoyando la obra de Dios. Gracias por cada uno de los que sirven. Pero si hay alguien aquí que no le ha caído el 20, que no entiende, Señor, que si Cristo murió por nosotros, tú, Señor, diste tu vida por nosotros y resucitaste, nosotros debemos de vivir para ti. Si hay alguien aquí que no lo ha entendido, te pido en el nombre de Jesús que toque su corazón, Padre,
y le hagas entender que tenemos que tener la actitud de la suegra de Pedro. Que al instante que nos liberas, que nos das sanidad, que nos salvas de nuestro pecado, que nos redimes de la esclavitud del mal, al instante tenemos que empezar, Padre, a servirte y a darte toda la honra, toda la gloria a ti que lo mereces todo. Muchas gracias, Padre. Te pido con todo el corazón que en nosotros haya esa actitud de la suegra de Pedro, de las mujeres que te siguieron y te servían, de Epafrodito y Timoteo, Padre, de tanta gente que está dispuesta a trabajar, a servir, a hacer obras, porque son para ti, son para tu gloria. Señor, te pido con todo el corazón que nos sigas alentando al servicio, porque en el servicio se dará evidencia de que en verdad hay una obra tuya en nuestros corazones, porque te servimos por gratitud, por amor, porque tú ya lo diste todo por nosotros y queremos ahora darlo todo por ti. Muchas gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Vamos a...